Buenas tardes a todos mis amigos, hermanos ahí en Facebook, en esta tarde fría de sábado, ¿cierto? Siendo ya las 20:30 horas, en donde vamos a dar inicio a este día de lectura de las Escrituras, ajá, en donde hemos propuesto la lectura a la carta a los hermanos que están en Roma, ¿sí? Eh, y que ya hemos recorrido un largo camino, ¿no? A través de este hermoso desafío. Y lo planteamos porque en realidad a veces uno dice, pucha, no hay tiempo como para leer la escritura, siempre en la casa uno está ocupado, tiene cosas que hacer. Eso es cierto, en casa siempre hay cosas que hacer. Pero cuando uno, ¿cierto?, se dispone, cuando uno se programa, y por eso lo hemos programado durante este horario, lunes y sábado, 20-30 horas, aquí estamos entre 40 hasta 50, a veces hasta una hora hemos estado, ¿cierto? Pero vamos a tratar de sintetizar. Hoy día, ¿cierto? Debemos retomar en donde nos quedamos. Esta es la sesión número 10, si no me equivoco, de nuestra lectura. Y estamos en el capítulo 8, ¿sí? Capítulo 8 de Romanos. Y vamos a seguir desde el versículo 28 al 39. Dios mediante, vamos a dar lectura a esta sección del capítulo 8 de este, no sé cómo llamarle, programa o, no sé, compromiso, desafío, ¿cierto? Leer las escrituras. Bien, vamos a orar y vamos a dar gracias a Dios. Padre, Dios Todopoderoso, gracias por permitirnos esta oportunidad, este privilegio, Señor, de poder revisar junto a mis amigos, mis hermanos ahí en sus hogares, las escrituras, específicamente la carta a los hermanos en Roma. Padre, gracias por tu misericordia, por tu bondad, gracias por esta revelación, gracias por tu palabra, gracias por tu Hijo amado Jesús. Gracias, Señor, gracias todo Padre Todopoderoso, porque usted en su misericordia, Señor, nos ha dado el privilegio de conocerle, de saber, y gracias a las Escrituras, Señor, podemos llegar al conocimiento de su verdad y de su justicia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te honramos. Amén y amén. Bien, y el día de hoy entonces, como les comentaba, siempre con nuestra Reina Valera del 60, ¿cierto? Y nuestra PDT o Palabra de Dios para Todos 2005, vamos a hacer la revisión de las escrituras, la vamos a leer, ¿cierto? Desde el versículo 28 en adelante. Eh, la sección pasada revisamos desde el capítulo 8, versículo 1 en adelante, y nos habló de cómo vivir una vida en el Espíritu, ¿cierto? Nos habló de que éramos muertos al pecado, ¿cierto? Nos dio el ejemplo del matrimonio en el capítulo 7, ¿cierto? En cuanto a la ley, ¿cierto? El esposo, la esposa que eh, muriendo, ¿cierto? Queda libre, quien queda vivo, queda libre de la ley del matrimonio, porque la ley se aplica a los que están vivos. Es un ejemplo, ¿no? Es una forma paradójica de ver cómo el apóstol mira este pasaje y cómo lo explica para poder profundizar en cuanto a lo que es el valor de la ley, ¿sí? Y claramente señala que la ley aplica cuando la persona está viva, ¿no? Perfecto. Ahora dice, nosotros los que hemos muerto en Cristo por medio de la fe, ¿cierto? Los que hemos muerto en Cristo, no podríamos estar bajo los rudimentos de la ley en el sentido de que hemos muerto juntamente con Cristo. Pero hemos resucitado, ya, y ahí está, ¿cierto? La claridad respecto a la resurrección de Cristo y nosotros como estamos fusionados por medio de la fe, resucitamos también, ¿cierto? A vida. Y ahora hay una nueva ley que nos rige, la ley del Espíritu. Eso es lo que nos enseñó y por eso en los versículos anteriores del capítulo 8 enseña el apóstol Pablo cómo se debe conducir una vida en el Espíritu, mirando las cosas de arriba, haciendo morir las obras de la carne. ¿Ya? Eso, claramente. Y entonces, ahora él va a hablarnos acerca de la victoria que tenemos. ¿Sí? Somos más
que vencedores. Somos más que vencedores. ¿Ya? Y es en esta sección en donde vamos a comenzar a dar lectura, ¿cierto? El día de hoy. Así que les damos esta cordial bienvenida y vamos a ir leyendo en el nombre del Señor. Bien. Partimos desde el versículo 28 en adelante el día de hoy. Y dice así, versículo 28 en palabra de Dios para todos. Dice, sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Qué hermoso pasaje, ¿no? Y es uno de los que hemos aprendido de memoria, ¿no? En Reina Valera dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Bueno, el Señor nos llamó, ¿cierto? Y por medio de su Hijo Jesucristo, entonces ahora somos justificados, somos hallados justos ante Dios y ahora Dios tiene un trato con usted, tiene un trato conmigo, ¿sí? Por lo tanto, el apóstol dice que todas las cosas, todas las situaciones que nos puedan rodear, ¿cierto? De alguna manera nos ayudan a favor nuestro, porque Dios está obrando, ¿sí? Eso es lo que está señalando en versículo 28. Versículo 29 dice, Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Él decidió que fueran como su hijo y quería que el hijo fuera el mayor de muchos hermanos. ¿Sí? Veamos entonces en Reina Valera lo que nos dice. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran o para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí? Claramente. Así que entonces es el apóstol que está señalando que todas las cosas ayudan a favor de los hijos de Dios, de los que han sido llamados según el propósito de Dios. Si bien es cierto, Él nos conoció antes, Él de antemano ve. Esto es difícil de entender, ¿no? Dice, ¿cómo es eso? Claro, si lo miramos desde la lógica humana, desde nuestra lógica humana, para nosotros es muy complejo entender esto. Pensamos nosotros que en algún momento este Dios todopoderoso y soberano se paró al inicio de la creación o al inicio de la historia de la humanidad y dijo, tú y tú y tú y tú, ustedes son los únicos que van a seguir a mi hijo y tú y tú y tú y tú van a ser condenados. Pareciera como una elección arbitraria de parte de Dios. Sin embargo, la Escritura nos enseña que lo que Dios quiere es que todos procedan al arrepentimiento. Y lo señala la Escritura. Por lo tanto, sería ilógico pensar que Dios va a discriminar o discriminó antes de la fundación del mundo quienes, quienes deberían ser salvos o no. Entonces, frente a ese argumento, tenemos la disyuntiva entonces para qué predicar, ¿cierto? Si Dios ya en un momento de la historia ya dijo quiénes deberían ser salvos o ser hijos de Dios. Y claramente la misma escritura dice que Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento. Dios quiere que todos vengan a sus plantas. Entonces, ¿cómo podemos entender este pasaje? Que dice, Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. El que Dios lo conociera no significa que Dios arbitrariamente seleccionaría quienes deberían ser salvos. No, por favor, no se equivoque. Muchos interpretan así estos pasajes. Dice, Dios los conocía antes de que el mundo fuera creado. Él decidió que fueran como su hijo y querían que el hijo fuera el mayor de muchos hermanos. Lo decidió en el sentido de la salvación. En Cristo hay esperanza. En Cristo hay salvación. En Él nosotros podemos. Por eso es que
Dios Padre quiere que todos procedamos al arrepentimiento. A través de su Hijo, todos podemos entrar. ¿Me comprende? Por eso es importante elegir a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Por eso es importante tomar esta elección que Dios nos hace a través de Jesús. Esa es la impronta, ¿ya? Vamos a ver lo que dice el versículo siguiente, versículo 30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Wow, complejo versículo. Mire lo que dice Palabra de Dios para Todos. Versículo 30. Dios decidió que serían como su Hijo. Por eso los eligió por adelantado y los aprobó dándoles su gloria. ¿Cómo es esto? Entonces uno dice, bueno, entonces al inicio de la historia Dios dijo tú, y a los que no, tú, no. Es complejo. Entonces, ¿por qué después la Escritura nos va a decir que Dios mismo desea que todos procedan al arrepentimiento? Es difícil de entender, ¿no? Es difícil de comprender. Pero podemos mirarlo desde esta perspectiva. En Cristo hay salvación, en Cristo está la esperanza. Él es el camino, Él es la verdad y la vida, ¿cierto? Entonces, Cristo, el Padre, Dios el Padre, ¿cierto? Pone en Cristo la responsabilidad de llevar a los salvos por ese camino. Es como un gran barco, ¿sí? Es como un gran barco, podemos llamarlo iglesia si usted quiere, este gran barco que va en medio del mar, que puede ser el mundo, ¿sí? Las olas y el mover del mundo, la historia de la humanidad está allí en el mundo, y este barco llamado iglesia va navegando y tiene un capitán, Jesucristo. La clave es que en Jesucristo, que es el capitán, que es el dueño de la embarcación, que es el dueño del barco, que es el comandante, que es el piloto, ¿cierto? Nos lleva a un lugar seguro. Él conoce el puerto, él conoce la ruta, él sabe cómo debemos llegar, ¿sí? Todos los que suben al barco en Cristo han sido elegidos, en Cristo han sido predestinados, en Cristo, en Él está la esperanza, en Él estaba la vida, dice la Escritura. Por lo tanto, por eso es fundamental que el creyente entienda que sin Cristo es imposible llegar al Padre, porque Él es quien quitó de en medio el obstáculo. Ya nos lo dijo el apóstol mucho antes, ¿no? Claramente. Entonces, sigamos. Versículo 31. ¿Qué podemos decir de todo esto? Si Dios está a nuestro favor, nadie podrá estar en contra de nosotros. ¿Me está escuchando? Si Dios está a su favor, porque usted tomó el camino que Cristo, que Dios nos ofreció, que es su Hijo. Ese es el camino. Ese es el camino. Y Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Y la única manera es buscando con un corazón noble, sincero y contrito, sabiendo que somos incapaces por nuestra naturaleza pecaminosa, acercarnos a Dios y agradar a Dios. Será solo por el medio y el canal que Él mismo trazó a través de su Hijo en el Calvario, la cruz. ¿Sí? Por eso es que no podemos, por eso es que no podemos seguir denominaciones, ¿me entiende? Por eso es que no podemos seguir grupos religiosos, grupos teológicos, ideologías, ni siquiera pueblos ni naciones. Debemos seguir al que hizo posible. Y esta es la invitación. Esta es la visión que el Señor puso en mi corazón al ver tantas denominaciones que se denominan cristianas, que se denominan seguidoras del Señor. Sin embargo, cada uno tiene un nombre y tiene sus propias ideas. Sigamos a Jesucristo, sigamos al Mesías. Es cierto, viene en un contexto judío, totalmente de acuerdo. Las profecías hablaban de Él, las profecías lo señalaban a Él, pero Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Él dio su vida, Él la derramó en la cruz. Él fue el sustituto y ocupó nuestro lugar, puesto que, según el apóstol lo que escribe, el acta de la condena fue emitida para nosotros y nosotros a causa del pecado en nuestra naturaleza estábamos condenados. Ninguno podía justificarse ni ser salvo por sí mismo.
¿cierto? Entonces Cristo al venir y nosotros al tomarlo, al asirlo nuestro, al encarnarnos con Él en su muerte, en su resurrección, entonces Él toma nuestro lugar. Él es el sustituto. Él es quien muere y entrega su vida por usted y por mí. Por lo tanto, querido, según lo que dice aquí el apóstol, ¿qué podemos decir de esto? Si Dios está a nuestro favor, nadie, escúcheme, nadie podrá estar en nuestra contra. Pero no es un arma de lucha. Muchos creen que dicen, no, yo me voy a ir a enfrentar a los rebeldes, me voy a enfrentar a los de allá, porque si Dios es conmigo, nadie será contra mí. Escúcheme, ni el propio Jesús lo hizo. Jesús no se enfrentó a los romanos. Si bien es cierto, declaró claramente frente a los escribas y los fariseos la actitud que ellos tenían. Pero finalmente, Él no se levantó en una revuelta y en una lucha encarnizada contra las personas. Nosotros a veces equivocamos. Las denominaciones, los grupos religiosos se vuelven extremos y empiezan a condenar a todo el mundo. Ni el Señor Jesús, Él dijo, yo no he venido a condenar al mundo, sino lo he venido a salvar. ¿Por qué hoy día grupos de iglesia, grupos de hombres que se dicen ser de Dios, empiezan a acusar, empiezan a condenar, cuando ni siquiera el Señor Jesús nos condenó? Solo nos dijo, ni yo te condeno. ¿Dónde están los que te acusaban? Porque ninguno fue capaz de lanzar la piedra. Y hoy día, con tanta liviandad, personas que se creen tener el Espíritu de Dios, puritanos, haciéndose hombres y que creen que tienen la verdad absoluta, condenando al mundo sin dar esperanza, sin dar una palabra de amor, de verdad, como Cristo lo hizo. Yo creo que debemos seguir el ejemplo del Maestro. Creo que debemos seguir el ejemplo del Mesías. Debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor. Versículo 32. Dios mostró su favor hacia nosotros hasta el punto que dio a su propio Hijo para que muriera por nosotros. Siendo así, ¿cómo no nos va a dar junto con Él todo lo que tiene? Mire, lo voy a leer en Reina Valera, para que usted no se me enoje. 29. Porque a los que antes conoció también los predestinó a fin de que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es el propósito. Al seguir a Cristo, ¿cierto? El Espíritu Santo va renovando esta creación que fue dañada por el pecado. ¿Sí? La va a regenerar, pues perdió su modelo original, producto del pecado, la desobediencia, la rebelión, ¿cierto? Pero producto de la obra de Cristo, ahora el Espíritu Santo morará en nuestros corazones y hará la obra de regeneración, quien nos volverá al modelo inicial de la creación, a la imagen de Dios, ¿cierto? Y a la imagen de su Hijo, que es el modelo a seguir. Ahora dice, a los que predestinó a esto, también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Si usted, querido, ha sentido el llamado y ha creído al Señor, y ha abierto su corazón y ha dado su corazón completo al Señor, entonces usted ha sido justificado por medio de la fe, no por el cumplimiento rígido de las reglas de la ley. No las podríamos jamás haber cumplido. Por Cristo las cumplimos. Entonces, Él nos justificó. Y al hallarnos Dios justo ahora, entonces estamos a la espera ¿de qué? De la glorificación. Como Cristo fue glorificado, nosotros, sus seguidores, sus hijos,
los que hemos sido salvados por la obra de Cristo, también seremos glorificados juntamente con Él. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Si Él es por nosotros, ¿quién será contra nosotros? Quiero saludar a Sarita. Dios te bendiga, hermana. Bendiciones. Bendiciones para ti. Y a mi hermano Mauricio Morales. Dios le bendiga. Grandes bendiciones. Sigo. Estoy en el 32. El que no escatimonia a su propio Hijo. No escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Me está escuchando? Cristo murió por todos nosotros. Entonces mucha gente se queda con esto y dice, no, pues sí, yo creo en Jesús porque Él vino a morir por todo el mundo y Él ya murió por mí. Esto es suficiente. Quiero decirle que no. No, quiero decirle que no. San Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que por amor a este mundo Dios dio a su Hijo unigénito. Pero aquí está el filtro. Para que todo aquel que en Él cree. Ese creer, querido, no es solo una declaración verbal como muchas personas piensan. No es solo una confesión verbal. El creer, todos sabemos, la ciencia, la filosofía, todas digamos, áreas de la vida que tiene que ver con el ser humano integral, ¿cierto? Desde la psicología, desde la teología, desde la ciencia en sí misma, señala que claramente el hombre forma su cultura, forma su estilo de vida de acuerdo a lo que cree. Entonces, si usted de verdad cree en Jesucristo, entonces usted debe tener un estilo de vida conforme a Cristo. ¿Ve que no es solo una declaración? Mucha gente cree que es solo decir yo creo y es suficiente. Sin embargo, no vivo como Cristo me dice que debo vivir, pero yo creo en Él. Eso no es creer, porque según lo que las áreas de la vida han formado en nuestra cultura de vida, en nuestra estructura familiar, en nuestra estructura de forma de estilo de vida, se rige y se moldea de acuerdo a lo que creemos. Por lo tanto, si usted es un seguidor de Cristo, usted no podrá moldearse a lo que usted cree, a lo que usted piensa. Si somos seguidores de Cristo, debemos ser moldeados a la imagen de Cristo y debemos seguir los preceptos que Jesucristo nos enseñó y trazó al venir a este mundo. Por lo tanto, ya no es lo que decimos nosotros, sí, yo creo, y me emociono cuando veo las películas, y me emociono con las canciones de los hermanos, y me emociono cuando estoy en un funeral y escucho a los hermanos cantar cuando el ángel pase lista. Pero queridos, es urgente. Si usted no toma el camino, si usted no toma un estilo de vida conforme a lo que Jesús enseña, déjeme decirle con mucho respeto, usted no podrá pasar la lista. Su nombre no estará cuando el ángel pase lista. Porque su nombre solo estará cuando usted no se quede solo en la declaración de que cree en Jesús, sino que su estilo de vida esté moldeado conforme a los principios y los preceptos de Cristo. Claramente, así lo enseñan las Escrituras. Dice, versículo 32, no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Escúcheme, todas las cosas. Ese es un versículo que muchas veces se ha malinterpretado. ¿A qué se refiere cuando dice todas las cosas? Si yo quiero tener 1 millón de amigos, como dice la canción, yo quiero tener una casa en la playa, yo quiero tener una casa en el campo, yo quiero tener... Escúcheme, Dios no es el Dios cosista, no es el Dios de las cosas, ¿me entiende? Dios no es un supermercado, discúlpenme, Dios no es un hospital,
Aun cuando puede sanarnos, claramente. Aun cuando puede proveernos, claramente. Pero no le seguimos por las cosas que Él nos puede dar. ¿Me está escuchando? Es mejor que Dios nos dé las cosas que necesitamos. ¿Sí? Porque hay muchas cosas que a veces pedimos a Dios y no las necesitamos. Y usted dice, pucha, ¿por qué Dios no me ha respondido? Si necesito que me ayude tanto en esto, que tanto necesito tal cosa, que me ayude Dios en tal cosa. Pero tal vez no es lo que usted necesita. Y por eso la misma escritura nos enseña que pedimos, pero no recibimos porque pedimos mal. Pedimos para nuestros deleites, para nuestros egoísmos, para lo que nosotros pensamos, pero no para lo que realmente nos hace bien. Por eso las escrituras son claras. Déjeme decirle, versículo 34, 33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Él tiene misericordia de quien quiere tenerla, porque Él es Dios y es soberano en esto. Si Él nos dio a su Hijo, ni siquiera lo escatimó ni a Él. Lo entregó para que usted y yo pudiéramos seguirle. Escúcheme, no solo nombrarle, no solo mencionarlo como algo bonito, como algo emocional. Si bien es cierto, el ser humano tiene un gran porcentaje en su actuar cubierto y guiado y orientado bajo sus emociones. Totalmente de acuerdo. Pero quiero decirle que debemos tener un encuentro real con Jesucristo, no solo basado en las emociones, porque cuando usted se le pase la emoción, se acabarán sus verdaderas decisiones. Por eso es que debemos seguir a Cristo como un acto inteligente, como un acto racional y espiritual a la vez. ¿Cómo es eso? Porque el Espíritu Santo que ha venido a vivir a su corazón le convencerá de su necesidad de Cristo, de seguirle, no solo de mencionarlo, no solo de hablar del Cristo de manera verbal. Mucha gente lo hace, pero no se atreven a seguirlo, porque hay un costo al seguirlo. ¿Sí? Bueno, esa es la premisa y ese es el mandato o un poco lo que está señalando el apóstol. Ahora, claramente él dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Aún, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. Por lo tanto, no solo es un acto verbal, no solo es un acto confesional. Creer debe ser de acuerdo a los principios que Jesús nos enseña. El creyente no es aquel que solo habla o dice que cree, sino que aquel con sus actos lo declara, con sus acciones lo glorifica, con su manera y su estilo de vivir dignifica a este Cristo, el Salvador. ¿Sí? Porque Él murió, también resucitó y además está a la diestra de Dios intercediendo por usted y por mí, por nuestras debilidades. ¿Por qué? Porque Él sabe que nuestra naturaleza es de carácter pecaminoso. Nuestros instintos carnales son de naturaleza pecaminosa. Está en nuestro instinto eso. Usted no lo podrá despegar hasta que Dios nos llame a su presencia o hasta que Dios complete la obra que en nosotros ha comenzado. Entonces el apóstol dice que por eso es que el Hijo de Dios intercede por usted día y noche. Entonces, no basta con decirse ser cristiano y tener una actitud de vida no coherente con los principios de la fe cristiana. Voy con el 35. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y aquí hasta aquí llegan muchos. Claro, porque viene tribulación o angustia. No, ¿cómo? ¿Cómo voy a seguir a este Cristo si está lleno de tribulaciones, de angustia, persecución, hambre, desnudez?
¿Cómo voy a seguir a esta fe si tiene todos estos caminos pedregosos y muy peligrosos? Escúcheme, los primeros cristianos murieron por su fe, murieron por Cristo. Ellos no eran fanáticos, ellos vieron al Cristo resucitado. Por eso cobró vida el mensaje de Jesús cuando Él les habló de la vida eterna. Hoy día a nosotros nos cuesta creer esto porque pasó mucho tiempo, ha pasado mucho tiempo. Pero el mensaje de Cristo sigue vigente. El mensaje de salvación está vigente y es para usted, mi amigo, es para mí. Y Él no le echa fuera. Aunque usted se sienta el más malo, el más pecador de todos, o incluso si usted aún así no se siente pecador, claramente, también este mensaje es para usted. Él vino a salvar lo que se había perdido. ¿Por qué? Porque nos habíamos extraviado. Eso es lo que señalan las Escrituras. Y eso es lo que señala el apóstol Pablo desde el capítulo 1, versículo 18 en adelante. Dice allí que el hombre se extravió, se fue tras sus propias ideas. Lo que hizo Dios es de alguna manera restaurar esto enviando a su Hijo. ¿Sí? Bueno, entonces, si Él nos salva, ¿por qué nos hemos de separar? Y allí el apóstol empieza con este gran cántico, con esta gran mirada al Cristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Será, será tribulación? ¿Será dificultad? ¿Serán problemas que nos van a separar del amor de Cristo? ¿Será angustia que podamos sufrir a causa de Él, a causa de nuestra creencia en Él? ¿O será persecución a causa de nuestra fe en Él? ¿O será que por hambre vamos a negar o vamos a abandonar nuestra fe? ¿O que no tengamos que vestir? ¿O que estemos en pleno peligro? ¿O incluso de perder la vida? ¿Acaso es eso lo que nos podría separar del gran amor de Cristo? Claro que no. Si Él nos salvó, escúcheme, Él dio su vida. Él entregó su gran amor para nosotros, demostrado en la cruz del Calvario. Para Cristo, escúcheme, no es como esta sociedad. Para Cristo no hay personas de primera, segunda categoría. Para Cristo, usted y yo somos una perla de gran valor, por la cual Él vino y dio su vida en rescate. Por eso, querido amigo, querido hermano, no pierda la fe, no pierda la esperanza. Aférrese a Cristo. Él le va a dar lo necesario. Es un acto de fe en que uno abre su corazón para dejar la entrada a este Cristo, para que su Espíritu Santo pueda convencernos de nuestra necesidad de Él. Entonces, ¿cómo lo hemos de dejar si Él es nuestro Salvador? Como está escrito, versículo 36, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas al matadero. Y sucedió con los primeros cristianos. Padecieron y murieron en el madero de la cruz. Muchos fueron crucificados, muchos fueron quemados, muchos fueron torturados, muchos fueron crucificados de otra forma, fueron eh, torturados, fueron descuartizados. Es cosa de que usted lea la historia. Y estos cristianos, por el amor a Cristo, no retrocedieron, pues a Él lo vieron resucitado y confiaron en su promesa. Nosotros quizás no le hemos visto, pero sí, como así sentimos la brisa del viento que no le podemos ver, pero sabemos que está ahí, es su presencia en nuestros corazones. 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Escúcheme, si en su vida hay pecado, en Cristo está la salvación, en Cristo está el perdón. Si usted siente esa necesidad de buscar a este Cristo, no le va a condenar. Las personas, yo, otros, las personas le condenarán, pero Cristo no lo hará. Escúcheme,
Así Él nos dará la victoria por medio de la fe. Versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 38. Por lo cual estoy seguro, qué hermoso pasaje, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ¿me está escuchando? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso dice versículo 39, 38 y 39. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte ni la vida, ¿me está escuchando? Ni la muerte ni la vida, es porque Cristo está más allá, trasciende a esto. Debemos, desde el punto de vista de la fe, debemos despegarnos de esta mentalidad tan humana de las cosas que aquí se viven. Claro, es difícil porque tenemos que levantarnos, trabajar y cumplir con ciertas responsabilidades, correcto, eso es así. Pero cuando hablamos de fe, nuestra mirada está puesta en las cosas de arriba, dice el apóstol, en las cosas eternas, ¿sí? Esos preceptos, conforme a esos principios, son los que debe establecerse nuestra vida aquí, en este mundo. Entonces, estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, porque Dios está en control, ¿no? ¿Cierto? Ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y ninguna otra cosa creada nos podrán separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la promesa del Señor. Esa es la promesa de Dios. Eso es lo que el apóstol les está enseñando a los hermanos que están en Roma. No importa si ustedes padezcan persecución, no importa si incluso esté en juego su vida o haya peligro de muerte. Él está por sobre la vida, Él está por sobre la muerte, Él es quien puede darnos la vida eterna. Él es quien puede poner que nuestro espíritu vuelva al Creador. Él corrigió esto que el pecado había dañado. Ahora Dios, ahora Cristo hizo posible lo que para los hombres es imposible. Queridos, con esto voy a cerrar. Las personas creen que la religión, que las formas religiosas, que lo que deben hacer para agradar a Dios es lo que les permitirá tener acceso a Dios y a la salvación. Quiero decirle que eso es imposible, porque nuestra naturaleza, el pecado, impide que eso ocurra. Usted y yo necesitamos solo que alguien nos libere. Usted y yo necesitamos solo a alguien que sea facultado, que tenga las capacidades, que tenga el potencial y por otro lado, que tenga el permiso de Dios para hacerlo. Y ese solo es su Hijo, Jesucristo. Él vino, vivió entre nosotros, vivió entre los hombres, estuvo como nosotros, padeció frío, hambre, sueño, tuvo temor, fue enfrentado a la muerte, pero al tercer día se levantó de la tumba y no volvió a morir como las otras resurrecciones que resucitaron, pero volvieron a morir. Y Él vive hoy y está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por usted y por mí día y noche. Dios quiere que usted venga a Cristo, quiere que usted venga a la casa, de regreso a casa. Solo debe tomar este camino de fe. ¿Por qué no, querido? ¿Por qué no, querida? ¿Por qué no venir a Cristo si es el camino que nos llevará a la paz, a que nuestro espíritu vuelva al Creador?
Dele una oportunidad a este Dios que tanto le ama. Gracias a mis amigos, gracias a mis hermanos, porque pudimos el día de hoy leer las Escrituras desde el versículo 28 hasta el 39. Espero, Dios mediante, el próximo lunes podamos seguir con el capítulo 9 y la elección de Israel, un gran tema que el apóstol le plantea a los hermanos que están allí en Roma. Les saludo grandemente, saludo a mi hermano Luis Núñez. Dios te bendiga, Luchito. Un gran abrazo para ti. Que la paz de Dios sea contigo. También a Juan. Juan, Dios te bendiga, tío. Bendiciones para ti. Que Dios te dé lo necesario en tu vida. En algún momento todos necesitamos mirar y volver nuestros ojos a Dios. La invitación es para ti. Un fuerte abrazo junto a tu familia. Y así, bendecidos todos mis hermanos, que la paz del Señor le bendiga. Y si Dios quiere, Dios mediante, nos estaremos encontrando este lunes a las 20:30 horas. Que la paz del Señor sea con todos ustedes. Amén.